la paz o orden de parte del Señor. Busquemos en 1 Tesalonicenses 5:23, solo un versículo y luego estaremos leyendo muchos más. Dice la palabra del Señor: y que Él mismo, Dios de paz, los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que el mismo Dios de paz. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Háblanos, Señor, que te sigamos conociendo, que te sigamos entendiendo de tal manera, Señor, que podamos alabarte en espíritu y en verdad, como demanda tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, amados. ¿Qué es la paz y qué es el orden, ¿no? Paz y orden. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con este atributo? ¿Por qué debemos estudiarlo, no? Y ahí conseguí una imagen que dice que la paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios, ¿no? De la presencia, de la comunión, de la intimidad con Dios. Entonces, el pastor Wayne Grudem dice que una de las características y de los atributos de Dios que muchas veces no se estudia dentro de las perfecciones de Dios es que también Él, dentro de los atributos comunicables, nos ha dado de su paz, ¿no? Que ya estamos viendo, no significa que haya ausencia de problemas. Para nuestra mente natural, cuando nosotros hablamos de paz, siempre estamos pensando en la tranquilidad, de repente estar en una isla con un coco bajo una palmera. Eso no es paz en la palabra del Señor. Amén. La paz de Dios tiene que ver con ese orden, ese no estar afligido, no estar turbado, no estar desesperado. Así que hay muchos pasajes en las Escrituras que nos habla de la paz de Dios. Ahí en 1 Corintios 14:33 Pablo dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y hoy más que nunca, ¿no? Necesitamos esa paz que sobrepasa toda lógica, todo entendimiento, ¿no? Porque dice, no es Dios de confusión, sino de paz. Una de las cosas que debe caracterizar al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios, entonces, debe ser el orden, debe ser que todo está, lo que es guiado, dirigido por Dios, es minuciosamente manejado por el Señor de una manera ordenada, de una manera que no trae desequilibrio, no trae confusión, no trae caos, ¿no? En un evento, por ejemplo, que participemos y dicen a las 8 o a las 6 de la tarde, comienzan a las 8, que el desfile es a las 8:30 y desfilan a las 10, y que la predicación dura 40 minutos y dura 1 hora y media. ¿Estará Dios ahí? No. Eso es obra de hombres, no de Dios. Dios es un Dios de orden. Miren, 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y la paz para Dios está estrictamente relacionado con lo que nosotros comprendemos orden. Hebreos 13:20. Y los versículos seguramente que nuestra hermana Abril lo está proyectando ahí en la pantalla, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es un Dios de paz. Y ni las circunstancias de la muerte de su hijo fue algo que el diablo lo sorprendió, sino por lo contrario, fue algo que él pensó desde el principio para salvarnos, para justificarnos, para redimirnos, ¿no? Hoy más que nunca, cuando nosotros vemos todo lo que significa que no haya paz en nuestra nación. ¿Por qué decimos que no hay paz en el Perú? ¿Que estamos hoy más que nunca en un conflicto? Porque todo es un caos. Las instituciones, lo que conocemos como poder ejecutivo, que viene a ser el gobierno y el señor presidente con todos sus ministros, no cumplen sus funciones, ¿no es cierto? Y el poder legislativo, que tiene que ver con los congresistas que deben sacar las leyes y hacer que se respeten las leyes, tampoco cumplen, porque la mayoría de ellos se han vendido, están coludidos, se llama, ¿no?, con el gobierno. Y a veces cuando prendo la televisión me gusta ver a este señor que es bien renegón, que se llama Combater,
¿no? Y él dice, acá en el Perú no puede pasar nunca aburrimiento, dice, porque cada día hay un nuevo problema, hay una nueva situación, un nuevo destape, un nuevo descubrimiento, algún nuevo robo. ¡Wow! Entonces, cuando tú escuchas las noticias internacionales, dice, el Perú está en un estado crítico. Entonces tú dices, hermana, y ahora usted nos viene a hablar de la paz. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la paz de Dios es orden, que la paz de Dios no tiene que ver con la carencia de problemas ni de conflictos, sino que tiene que ver con la soberanía de Dios, que Él sí todo tiene bajo control. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Amén. No es como el mundo lo dice o como el mundo lo da. Él es nuestra paz. Qué importante, hermanos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, nosotros no podemos pensar en paz como el mundo lo presenta o como las circunstancias que vivimos, porque si no, hermanos, tendríamos un fuerte dolor de cabeza. Tendríamos estrés, ansiedad, acidez, úlceras estomacales, ¿no? Ir cada día al mercado, el pollo costaba 7.50, 8.50, se quedó en 9, pasó a 9.20 y ya casi está llegando a 10, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría nuestra cabeza? ¿Cómo estaría nuestra economía? ¿Cómo estaría nuestra situación? Entonces Dios dice, porque Él es nuestra paz. No son las circunstancias que nos toca vivir, sino Dios es nuestra paz. ¿Por qué es nuestra paz? Porque Él separó, Él rompió, Él derribó la pared que nos tenía alejado de su presencia y tenemos acceso para entrar a Él por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta, como dice la canción, porque el Señor está en nuestros corazones. Él nos ha reconciliado con... Una vez que tengamos paz con Dios, hermanos, todo va a estar bien encaminado. ¿Me entienden? Una vez que tenemos paz con Dios, Dios se encarga de encaminarlo todo. Puedes estar en medio de una enfermedad, de una dolencia, de una carencia económica, situación en el trabajo, en los estudios. Problemas mil. Pero si tu relación está bien con Dios, tú puedes entrar a su presencia, contarle tu problema y tu dificultad y saber que Él es no solamente tu paz, sino que Él es todopoderoso. Por eso necesitamos conocer sus atributos. Que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él siempre tiene el orden y el control. Según de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, en toda situación. El Señor sea con todos vosotros. Él es el que debe llevarnos a esa paz. Ahora, ¿quiénes no tienen paz? Dice, los malvados no tienen paz. Isaías 59:8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellos fuere, no conocerá la paz. Vas a ver nomás, ¿no? Cuando salen ahí en los medios de comunicación, hacen alguna entrevista, ¿no? Ahora orábamos por el presidente, y lo vemos a él, cómo se pone nervioso, se desespera, trata de levantar a unos cuantos para que lo defiendan, dicen que no lo van a quebrar, que así lleven agrilletada a su esposa, pero ese hombre no debe estar durmiendo. Basta con verlo nomás en su afán, en su ansiedad, para saber que no tiene paz. Dice la palabra de Dios, no hay paz en el malvado, no hay. No hay paz, hermanos. ¿Por qué? Porque caminan en medio de la injusticia. Y vamos a ver cómo los atributos de Dios se combinan. Hoy día quería trabajar la justicia, pero creo que no voy a tener el tiempo. Pero es que es así, ¿no? No podemos hablar de un atributo de Dios, de una característica de Dios, sin que entendamos claramente que todo esto está perfectamente vinculado, ¿no? Unido. Dios lo trabaja de tal manera que una cosa jala a la otra, ¿no? Porque dice, porque no hay justicia en ellos, porque caminan de una manera que totalmente tuercen todas las cosas que Dios ha indicado. Dios dice que no mientas, Dios dice que no robes, y lo primero que hacen es robar, inventarse cuentas. Estaba viendo ahí el juicio de
cuñada, creo que es del presidente, no, hasta sellos tenía de cada distrito, de cada municipio, para inventarse los papeles que necesitaba inventarse. Dice, tuercen los caminos, ¿no? No hay paz en el malvado. Esas cosas de por sí ya le traen angustia, porque siempre está la preocupación de cuándo se descubran las cosas, ¿no? Entonces dice, no conocen lo que es la paz. Pueden tener de repente un momento de tranquilidad, que la prensa no los ataque, que por ahí no escuchan amenazas, pero eso no es paz, pues. El Señor dice, Él es nuestra paz, Jesucristo, que nos reconcilió con Dios y nos quitó el pecado, nos quitó aquello que Dios aborrece, aquello que Dios va a destruir. Dice, cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Dios nos observa a nosotros, Él nos ve ¿cómo? Nos ve en confusión. Dice que Él miraba y eran ovejas como ovejas sin pastor, que no sabían para dónde ir, ¿no? Dice, sin consuelo. Ese pasaje está en Isaías 54:11. Yo lo escribí acá, lo tienen en la pantalla también, que dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Y ahí es subrayado, sin consuelo. Porque se dan cuenta, el que tiene la paz de Dios puede tener problemas y dificultades y es consolado en su corazón. Puedes tener una tristeza, pero eres fortalecido en tu corazón. Pero cuando Dios mira a aquellos que no tienen esa comunión con Él, dice que están sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. ¿Saben qué piedra es la del carbunclo? El rubí. Ah, qué interesante. Dije, toda la vida leo esto de carbunclo, voy a averiguar cuál es la piedra del carbunclo. Y la piedra del carbunclo es el rubí, es una piedra muy fina, una piedra roja, hermosa. Y Dios dice, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de pedrerías de carbunclo y toda tu muralla. Recuerden, Él ha derribado la muralla de separación y ahora nos introducimos a la paz de Dios de piedras preciosas. O sea, yo te voy a acercar de una protección para que a pesar de que estés en medio de un país que está en tal caos, tú no te preocupes, porque en medio de esa circunstancia vas a ver mi gloria. Yo te voy a poner un muro, yo te voy a poner protección. Tal vez nos ha tocado vivir diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero Dios será tu consuelo. Dios traerá fortaleza a tu corazón, Dios traerá aliento a tu corazón. Así es que dentro del plan de redención, miren esto qué importante, una de las cosas que Jesús, lo primero que nos promete en Juan 14:27, ¿qué cosa es? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él promete la paz. Juan 14:27 dice, yo no os doy como el mundo la da. Y volvemos al punto, ¿no? Que esa aparente tranquilidad, esa carencia de problemas que el mundo dice que es paz, no es paz. Porque cuando menos lo piensan, es un poco removido y se acabó. En cambio, no. La paz que Jesús nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se turbe corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así es que, hermanos, qué preciosa palabra la que Dios nos tiene en esta noche. Qué preciosa atributo que Dios nos va a transferir por medio de su Espíritu Santo. Esto de tener la paz de Dios, de que dentro de nosotros, en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, haya calma en medio de la tormenta, tiene que ver con que esto no es obra humana, sino que es obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son uno de los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5:22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es un fruto del Espíritu. Por eso Dios dijo, yo no los dejo huérfanos. Yo los dejo con una ayuda poderosa, que es la que va a producir en usted. O sea, dentro del proceso, miren el texto que leímos al principio. Y el mismo Dios de paz
lo santifique por completo. En ese proceso de santificación está incluido dentro del paquete de regalos que Dios nos ha hecho, la paz de Dios. Así que una de las cosas que hacen visible nuestra santificación es ese fruto del Espíritu que se llama paz. Cuando en nosotros todo es anarquía, todo es desorden, todo es confusión, estamos atolondrados, eso no es de Dios. Recuerden, tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, vayan a su presencia, Él va a traer ese orden a su vida. Hermanos, miren, yo pocas veces me gusta recordar esto, pero quiero traerlo en esta noche a memoria. Cuando trabajaba en Compasión, a veces me tocaba ir a supervisar algunos lugares. Y una de las cosas que yo cuando entraba o visitaba una iglesia o visitaba un proyecto hacía, era mirar si estaba ordenado o desordenado. Porque yo sabía que Dios estaba en control de ese lugar, si ahí había orden, si ahí había limpieza. Pero si eso estaba todo sucio, descuidado, estaba por acá todo tirado, las cosas de los niños tirados, o llegaba a esa iglesia no estaba ni barrida, todo estaba amontonado. Yo desde que entraba decía, acá esto está mal. Inmediatamente pedí una auditoría y hermanos, póngale la firma, salían mal. Había abuso en las compras, había mal manejo, manipulación en la asistencia de los niños. Ustedes no saben todo lo que encontraba. ¿Cómo está tu hogar? ¿Hay paz en tu vida? ¿Cómo está tu hogar? Puedes abrir las puertas con tranquilidad y hacer pasar a cualquier persona, porque no hermanos, no quiere decir, no es que falta el terrajero, no. Yo he subido a cerros, hermanos, a cerros, donde la casa de esa señora eran 4 esteras y donde esa pieza de esteras era dormitorio, cocina, sala, comedor, pero limpios, toda esa parte regada. Hermanos, le ponían unas llantas calientes alrededor de las piedras que tenía el cerro, las calentaban y a punta de cincel las rompían y parejaban el espacio donde ponían su esterita. Y afuera bien regadito y su geranio en la esquina. Tú podías ver que había orden en esa vida. Y lo primero que le decía, ¿usted es creyente, no? Sí, me decía. Yo voy a la iglesia, yo me convertí. Yo podía ver con claridad, hermanos, cómo es la obra del Señor en una vida, porque esto es un testimonio de lo que Dios dice. Dios es un Dios que cuando nos ve, cuando nos recoge, nos encuentra en caos, nos encuentra en dificultad, en conflicto, en problemas, despeinados. Pero cuando viene a nuestra vida, hermanos, Él quita esa confusión, Él quita ese desorden, Él pone ese deseo en nuestro corazón de que Él es un Dios de orden, de que ahí está el Señor, y por muy humilde que sea nuestra morada, por muy sencillo que sea nuestro hogar, Dios tiene que ser glorificado en esas pequeñas cosas, porque si no glorificamos a Dios en las pequeñas cosas, no lo vamos a hacer en las grandes. Yo, dice el Señor, repararé todas tus murallas. Así que dentro del plan de redención de Dios, lo primero que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Se las dejo, se las doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No digas, ay, pero yo tengo tantos problemas. No te turbes. Los problemas van a estar, pero yo voy a estar ahí. No tengas miedo. En medio de esa dificultad, en el trabajo, la competencia, las luchas. No tengas miedo. Yo estoy contigo para librarte, dice el Señor, para ayudarte. Amén. Así que como cristianos, poco a poco vamos a ir viendo esa obra del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo va compartiendo este atributo en nuestra vida, en nosotros, y va convirtiéndonos día a día a ser hombres y mujeres que tienen la paz de Dios en el corazón. Muy bien, ¿qué significa la paz entonces? La paz ciertamente no implica, como dice el doctor Wayne Grudem, inactividad. No, Dios no dice, Dios está en paz porque está durmiendo tranquilo en una nube. No. Dios ni duerme, sino
Miren lo que dice el Salmo 121:4. ¿Qué dice el Salmo 121:4? ¿Ah? No se adormecerá ni dormirá. ¿Sí o no? Eso es lo más precioso, hermano. Tú estás roncando y Dios está velando. Dice que tú puedes dormir tranquilo porque Dios no duerme. Porque Él te está protegiendo. Dice, aquí no se adormecerá. O sea, ay, se amodorra. Ay, así no hace Dios. Ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él no duerme. Entonces, la paz no quiere decir inactividad, que no hago nada. A lo contrario. La paz de Dios nos enseña entonces que Dios es súper activo. Él siempre está obrando, siempre está trabajando junto con su iglesia. Ahí en el libro de los Hechos 9:31 dice, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo. No tenían miedo, tenían temor de Dios, guardaban sus mandamientos, obedecían lo que Él les había establecido en su palabra y la iglesia crecía. La iglesia avanzaba. Así tiene que ser, hermanos. Así van a crecer y avanzar nuestra vida también. Nosotros también vamos a ir creciendo en el Señor, avanzando en el Señor. No, por lo contrario, paz no significa que me voy a paralizar, que no voy a hacer nada, sino paz significa que el Dios que está en mí va a producir el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios está obrando continuamente. Dice que Dios hizo los cielos, la tierra y vio que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Dios no está tranquilo, hermanos, en el sentido de que está inactivo, sino que dentro de su actividad, Dios, miren qué lindo es esto, lo puse ahí y está subrayado con negrita. La paz de Dios quiere decir que en su ser y en sus acciones, Dios está separado de toda confusión y desorden. Y sin embargo, está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Aleluya. No sé si acá puse la nota de un pasaje que me encantó, ¿verdad? De un pasaje que me encantó, que tiene que ver con que Dios acá nosotros estamos en una sola línea, ¿no? Nosotros estamos mayormente, o el poder judicial es independiente del poder legislativo, o el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo. Son poderes que actúan independientemente, pero en el caso de Dios no. Él es el Dios todopoderoso, Él es rey, Él es Señor, Él es ejecutor. Él está en todas. Amén. Él es el que puede hacer juicio y al mismo tiempo ejecutar la sentencia. Él es el que puede cubrir todas las áreas soberanas de nuestra vida. Por eso dice, Él está en acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Están pasando varias cosas a la vez, pero Dios no está fuera de control. Todo está dentro del orden y el control que Él ha establecido. Tan es así que me quedé sorprendida, ¿no? Y nunca lo había visto desde esa perspectiva, porque miren, Dios en su justicia tenía que castigar el pecado, ¿sí o no? Tenía que castigar el pecado porque Él no se podía negar a sí mismo, pero Él no se hizo problema. Castigó el pecado en su Hijo. Y uno dice, wow, ya ejecutó la salvación por medio de la obra de su Hijo. Pero al mismo tiempo, al su Hijo morir sin pecado, murió un justo por los injustos. Y su justicia nos las transfirió a nosotros. Hay que ser genio para hacer eso. Por eso es Dios, pues, todopoderoso. Por eso le digo que en Él se unen todos los atributos
de Él y se conjugan perfectamente en los planes que Él tiene preparados para cada uno de nosotros. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Amén. A nosotros nos pueden agarrar muchas cosas por sorpresa, pero a Él no. Y si tú estás en Él y tú permaneces en Él y tú descansas en que Cristo Jesús es el que está en tu vida y el que tiene el control de todo, sabes lo que dice Romanos 8, que a los que le aman y a los que confían y descansan en Él, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces no puedes salirte del control, no puedes entrar en caos, no puedes entrar en anarquía, no puedes entrar en desorden, porque el Dios de paz tiene todo en orden y en control. Una de las cosas, hermanos, que yo notaba, por ejemplo, cuando a veces me tocaba cuando estaba en misiones, me tocaba ir a ayudar a algunas iglesias que estaban a punto de cerrar. Y de verdad, hermanos, se cumple lo que les decía antes, que cuando visitaba proyectos encontraba caos y suciedad y desorden y el proyecto todo descuidado, y que decía acá, hace rato que no extra Dios, hagan una auditoría, y encontraba problemas. Entonces, acá en nuestra misión también me mandaron muchas veces por esto a que vaya a determinada iglesia porque no habían hermanos, estaba muy decaído. Hermanos, y cuando yo llegaba nítidamente, un caos único. El letrero de la puerta de la iglesia que iba, de nuestra misión, no estoy hablando de ninguna otra, decía culto 7:30. Yo llegaba a las 7:30, nadie llegaba. Las 8, por ahí estaba apareciéndose alguien. Y ya yo con la persona que llegaba le decía, vamos a comenzar el culto. Hermana, todavía no llegan, a veces está 8:30, así están llegando. No le decía algo por respeto, pero le decía, vamos a comenzar, hermanos, con 1 o con 2 vamos a comenzar. Yo pensé que me había equivocado, que no había culto. Pero si no, yo a las 7:30 sola habría comenzado. Si tengo que hacer la lectura bíblica, si tengo que dar la palabra, si tengo que hacer toda yo misma, tiene que ser, porque Dios es un Dios de orden. Y eso, hermanos, lo he aprendido. Y comenzábamos solamente por ordenar el horario en la iglesia. Y por los hermanos comenzaban a ver la puntualidad, la iglesia comenzaba a cambiar y a florecer y a crecer. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Yo sé que a veces ustedes me miran, porque a veces yo estoy sentada ahí atrás y cuando el pastor está predicando y yo estoy viendo que ya se está pasando el horario, estoy que levanto la mano, que le hago una señal. Porque yo creo en este principio, hermanos. Porque no se trata por lo mucho que uno hable o por lo mucho que uno diga. Dios tiene que decir lo que tiene que decir en el tiempo que Él tiene establecido. Porque Dios es así, le encanta. Dios dice, cuando tú ves la creación, tú puedes ver el orden en la creación. Tú puedes ver que Dios se tomó su día para cada cosa. Que separó las aguas de las aguas, que creó los cielos, que hizo los espacios, porque así es nuestro Padre Celestial. Amén. Dice que Él hace las cosas bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. Esta paz solo es imitada en la vida del creyente como fruto del Espíritu Santo y reflejándose en el dominio propio. Amén. Así es que miren lo que dice Proverbios 3:16 y quedémonos con eso en esta noche. Ya no voy a entrar a tocar el otro punto que es justicia o rectitud, pero en Proverbios 3:16, 17 dice, con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Y en sus senderos hay paz. Amados, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo estamos en nuestro trabajo? ¿Cómo estamos en nuestros estudios? ¿Verdad que si nos dan una tarea y estoy en el colegio y la tarea me la dan el lunes y es para el siguiente lunes, si ese mismo día lunes yo comienzo a organizarme, lo voy a terminar bien? Pero si el domingo en la noche me acuerdo que la tarea la voy a presentar en la mañana,
¿Voy a tener tranquilidad, paz? No, me voy a generar solo ansiedad. En una oportunidad, cuando estuve en la Florida, la hermana Agnia, que es la esposa del pastor Nazario, me regaló como esos que son así, que de 1, 2, 3, como tableritos, y ahí decía lunes de planchar, martes de limpiar, miércoles, y ahí cada día tenía una actividad que tenía el ama de casa que hacer en su hogar. Me encantó tanto, me regaló ella uno. Yo creo que voy a hacer algunos para regalar a algunas hermanas también. Porque a veces nuestra vida, hermanos, no refleja este atributo. Y dice que los caminos que son de Dios deben ser placenteros. Y son placenteros no porque hagamos lo que querramos, sino porque tenemos orden y tenemos nuestra vida organizada y planeada. Y esa vida organizada y planeada trae senderos de paz. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, tú eres bueno, maravilloso. Tú haces las cosas como tú quieres, Señor. Tú nos enseñas y has traído mucha reflexión en estos días a mi corazón con este atributo. Muchas veces me he sentido mal porque he pensado que he sido exigente, que soy meticulosa con los tiempos, con los horarios, pero tú eres Dios de orden, Señor. Nunca lo había visto así, Dios mío, y siempre pensaba en la paz de alguna otra manera, pero la paz proviene de la organización, proviene de ese planeamiento que tú haces, de ese hacer las cosas, Señor, en su tiempo, en su momento. Oh, Padre, mostrando tu soberanía, cómo orquestas tú las cosas en tu universo. Tú no adelantas los tiempos, Señor. Cuando nosotros violentamos tu mundo, generamos caos, desorden, confusión. Oh Dios, ayúdanos. Queremos honrarte, Señor, desde nuestro hogar, desde el testimonio que damos aquí en la iglesia, desde el manejo de nuestros tiempos, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra escuela, de nuestras tareas, de nuestros hijos, de nuestros bienes, Señor. Queremos honrarte con todo, que todo te glorifique. Oh Espíritu Santo, sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones este precioso fruto del Espíritu Santo que es paz. Y que junto con esa paz, Señor, vendrá el gozo, el contentamiento, vendrá la alegría de corazón, Señor, por saber que tú todo lo tienes bajo control, porque eres un Dios de orden. Amén. Gloria al Señor.